extraña entre su gente, mirada ausente, clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. La historia del chivo expiatorio raramente la cuenta quien le da nombre. La víctima propiciatoria no puede o desconoce el relato. El mecanismo del chivo expiatorio es un mecanismo por el cual el grupo se libera de la tensión atacando a alguien. Esto es sociológicamente explicable. En tiempo de crisis surgen las fobias y los odios. Y la búsqueda del chivo expiatorio. El señalamiento es la clave. Que alguien sea señalado. La clave no es la culpa. No ser consciente que uno tiene un chivo expiatorio. Pero sí hay ciertos individuos que conocen, saben muy bien cómo funciona este mecanismo. Sucede en pleno siglo XXI. Se produce igual que se producía hace miles de años en las tribus más primitivas. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Jesús crucificado y Catarina Genot quemada en la hoguera. La verdad es que esto del chivo expiatorio, tanto Sapolsky como Franz de Waal y muchos investigadores lo han estudiado mucho. Esto se da no solamente en babuinos, sino en las especies de primates en las cuales hay más interacciones sociales. Entonces, básicamente consiste en que estos animales diariamente tienen conflictos. Ellos tienen unas relaciones sociales, como podemos tener los humanos, y de vez en cuando pues, surge un conflicto. Una vez que se produce ese conflicto, tienden a reconciliarse, ya que valoran mucho esa relación, ¿no? Hay muchas formas de reconciliarse y según algunos investigadores como de Waal, la elección de un chivo expiatorio es una forma de reconciliación, ya que de alguna manera redirigen esa agresión hacia otro animal con el que no está emparentado, un animal que tampoco es amigo suyo, que seguramente no tiene muchos amigos ni parientes en el grupo, y el cual, es fácil de alguna manera de dominar y de echarle la culpa de lo que ha ocurrido, ¿no? Esto es algo muy habitual y muy observado normalmente dentro de lo que forma parte del comportamiento maquiavélico de los primates sociales. El pobre chivo, la verdad es que se lleva todo lo peor. En muchos casos no solamente participa el agresor inicial, sino también el primer agredido y además los animales que apoyan a ese agresor. Entonces puede recibir una agresión de muchos individuos, ¿no? Es un animal que está muy bajo en la escala de dominancia en el grupo, en la jerarquía afiliativo, sin animales que le apoyen. Esto es algo que se ve en distintas especies de primates y en chimpancés en concreto es bastante habitual. Como es frecuente en otra familia antropoide, la humana. Estamos presos, aunque hay momentos en que lo olvido y que me creo libre, atravesando mi vista por entre estos muros que me encierran. El fármacos de la antigua Grecia, el esclavo al que paseaban por las calles de Atenas mientras era azotado para redimir las culpas de la comunidad. Fármacos, que significa a la vez veneno y antídoto. Jesús, aquel que murió por los pecados del mundo. Sócrates, Edmond Dantes, Joseph K., el capitán Dreyfus, la bruja de Salem. Hay un pasaje de una novela de Dickens, Oliver Twist, en que un anciano tiene un pañuelo y ese pañuelo le es robado por alguien. Oliver Twist está en ese momento por casualidad corriendo con alguno de sus amigos pilluelos y erróneamente el anciano cree que Oliver es el ladrón y entonces le señala y grita al ladrón. Inmediatamente Oliver Twist sabe que debe huir. ¿Por qué? Porque el procedimiento se ha puesto en marcha. Todas las miradas de todos los vecinos, de los que están en el mercado, se giran y se vuelven hacia él. Entonces se produce lo que ha llamado Elias Canetti una muta de caza.
aquí hay algo antropológico en el ser humano que nos lleva a perseguir a alguien, acercarlo, a abatirlo. En ese momento Oliver Twist huye y todos los demás que están en condiciones de hacerlo le persiguen. Pero no solo le persiguen a aquellos que no le conocen, le persiguen también los verdaderos ladrones del pañuelo. Los que han robado el pañuelo saben que la mejor forma de permanecer impune su crimen es perseguir al señalado. La clave, por tanto, es el señalamiento. La clave no es la culpa. Los grupos humanos son muy permeables al mimetismo. Una vez que alguien hace una conducta por primera vez, es muy propio que los demás imiten esa primera conducta. No hay nada más mimético que la violencia. La unanimidad persecutoria condena a la víctima a no tener ni un solo apoyo, ni un solo ser humano solidario con su causa en un entorno cada vez más imbuido de mimetismo, cada vez más embalado. Es el embalamiento mimético que termina linchándolo y expulsándolo. Esa mutua imitación, esa tensión, esa tendencia a imitarse los individuos unos a otros, conduce a toda serie de epifenómenos, los más importantes, los celos, la rivalidad, la envidia y la violencia psicológica. La violencia psicológica que se materializa al cabo de un tiempo en esas relaciones humanas, en una guerra de todos contra todos, y que los grupos humanos desde muy antiguo han aprendido a conjurar a través de un mecanismo terrible, un mecanismo muy eficaz, pero terrible, que es este mecanismo del chivo expiatorio. Iñaki Piñuel es psicólogo y uno de los principales especialistas españoles en mobbing. Los griegos denominaban este mecanismo fármacos. ¿Por qué? Porque era el remedio, al mismo tiempo que era aquello que había que expulsar. Es el personaje que Robert Redford encarna en La jauría humana, aquel que carga con las culpas hasta caer abatido. La tensión para convertir al chivo expiatorio en alguien verdaderamente merecedor del maltrato o del linchamiento es fortísima, de tal manera que la tendencia es a no querer ver ningún dato que pueda contrarrestar esa versión mítica que es la culpabilidad de las víctimas. Piñuel es seguidor de las teorías del antropólogo francés René Girard, que fundamenta en el mito del chivo el hecho religioso. Y esto no es más que sencillamente un mito, una versión falsa de la realidad, pero tan eficaz que ha sido fundadora de las grandes culturas, de todas las grandes culturas que tienen en el origen, tal y como demuestra René Girard, relatos míticos donde aparece una y otra vez chivos expiatorios que han servido para constituir y fundamentar sociedades enteras. El mecanismo del chivo expiatorio funciona siempre sobre el más débil. Esto ocurre ya, diga, a nivel individual. Si el jefe de una empresa llama al encargado para decirle que hay algo que no ha funcionado bien y le riñe, el encargado, que tendrá que conservar su puesto de trabajo, no puede responderle en el mismo tono de agresividad, tenderá a hablar con un empleado de más baja categoría y reñir a ese empleado. Ese empleado, si no tiene un aprendiz a quien echarle la culpa, llegará a casa y le echará la culpa a su mujer. Vemos que esto es una especie de circuito en el cual se va degradando la agresividad y es posible que la mujer al final termine echando la culpa a su hijo. Por eso la infancia, como estamos viendo ahora en España, en que se están multiplicando los casos de violencia contra los niños dentro de las propias familias. Miguel Catalán, profesor de pensamiento político e investigador, ha dedicado una parte importante de sus ensayos a desentrañar las claves de la mentira, el secreto, la persecución, la condena y el mecanismo del chivo. El bullying en las escuelas está experimentando un ascenso porque los niños más fuertes terminan pagándolos con los niños más débiles. La crisis ha traído un aumento de casos de mobbing y de maltrato en el ámbito laboral. Sabemos que con la crisis los casos de mobbing se han incrementado un 40%. Esto no es por casualidad. Tener un chivo expiatorio es no ser consciente que uno tiene un chivo expiatorio. En el momento que descubriéramos que nuestros chivos expiatorios son inocentes, no funcionaría bien engrasado el mecanismo. Por tanto, una parte muy importante es el desconocimiento u ocultación. No nos damos cuenta de que en momentos de guerra y en momentos de crisis es precisamente un mecanismo que nos vincula los unos a los otros, que somos diferentes, pero que en un punto todos estamos de acuerdo en señalar a un enemigo, sea inocente o sea culpable, y por lo tanto odiarle y unirnos todos contra él.
En tiempos de persecución, de crisis, de pobreza, de miseria, es más fácil convertir a grupos inocentes, o mayoritariamente inocentes, en los culpables de esa catástrofe o de ese mal colectivo. El odio une más a los pueblos que el amor. Precisamente Hitler utilizó la técnica del odio contra los judíos para unir a los alemanes. Los judíos es un caso también ejemplar, pero esto ha ocurrido también cada vez que ha habido una epidemia o una plaga. En las epidemias de la Europa de los siglos XVI, XVII, XVIII, era necesario, puesto que la situación del pueblo era tan terrible, encontrar a un culpable. Cuando decimos que hay que encontrar al culpable, estamos diciendo que hay que encontrar a un culpable. Posiblemente alguien desconocido haya calumniado a Joseph K., pues sin que éste hiciera nada malo, fue detenido una mañana. El autor que mejor ha tratado la relación entre acusación y condena no es un jurista, no es un filósofo del derecho, sino que es un novelista llamado Franz Kafka. La tesis central de Kafka, que nunca la enuncia como tal, es muy clara. La condena consiste en la acusación. La clave, por tanto, es el señalamiento. La clave no es la culpa. Catedrática de Historia Moderna, Margarita Ortega se dedica a seguir el rastro de una persecución. En general, una bruja es una persona heterodoxa, es decir, una mujer no específicamente centrada en los comportamientos que la sociedad patriarcal determina como los adecuados para las mujeres, que son, naturalmente, ser sumisas, ser dependientes económicamente, no tener una actividad laboral asalariada propia. Si en el norte de Europa buena parte de las acusadas de brujería eran mujeres letradas, en el sur fueron mujeres campesinas, en una sociedad mayoritariamente agraria, analfabetas, pero con conocimientos sobre la naturaleza y con autonomía. Ellas fueron las brujas españolas. Puesto que al médico no se iba, las mujeres eran los médicos familiares, se llamaban sanadoras, en donde exponían sus conocimientos al servicio de la comunidad y por tanto recibían, sí, a veces salario, pero recibían pues premios, pollos, corderos, miel, es decir, eran unas connotaciones importantes para una mujer y que podían permitir una vida autónoma. Sin embargo, ya desde comienzos de la época moderna y desde luego desde mediados del XVI, en la época de Felipe II, todos los tribunales, todos, del territorio nacional conspiraron en prohibir este tipo de comportamientos más o menos libres. Y se buscó el comodín de la bruja para poner en su sitio a cualquier mujer que se intentase salir o irse a los márgenes de estas relaciones de poder. Felipe II, de una manera muy hábil, crea dentro de la Inquisición la figura del familiar. Interesa mucho conocer que todo pueblo español, toda ciudad, tenía un familiar en razón de cada 200 vecinos. Es decir, que cualquier pueblecito español de 400 tenía 2 miembros del Tribunal de Santo Oficio, pero nadie les conocía. Pero ellos delataban, ellos eran los delatores anónimos y ellos eran los que inspeccionaban la vida de sus convecinos. Una persona que fuera vista cerca de los pozos de agua era identificada por un vecino como alguien que estaba contaminando las aguas. A esa persona se la buscaba, se la linchaba y la sociedad experimentaba una relajación del estrés, una relajación del dolor. Ese es el mecanismo del chivo. Para ello se necesitan racionalizaciones, se necesitan motivos que son inventados. Si la bruja ha llevado una vida virtuosa, es que se esconde. Si ha llevado una vida viciosa, es que lo demuestra. La simple acusación de una persona, normalmente sobre una persona débil, sobre una persona alejada, una mujer mayor, por ejemplo, que vivía sola, era suficiente como para empezar a realizar preguntas. Es decir, se iba a su casa, se le preguntaba, y si mostraba miedo, era una prueba de que su conciencia la estaba
matando por dentro, de que por tanto estaba aflorando esa contradicción, ese tormento, pero si no tenía miedo era una demostración de que el diablo estaba realizando su parte. Dos tribunales de un Salem enloquecido por el miedo y la superstición condenaron a 29 personas por brujería. Pero bajo aquella histeria fanática latían otras pulsiones, como los celos, el sadismo y las luchas de poder. En uno de los actos de la obra, Miller relata: la codicia de tierras pudo ahora elevarse a la arena de la moralidad. Era posible acusar de brujería a un vecino y sentirse perfectamente justificado por la ganga obtenida. En primer lugar, a cualquier persona supuestamente que ha generado un problema, lo primero se le envía a las cárceles inquisitoriales y se les incauta todos sus bienes. Si es inocente, teóricamente se le devuelven. Ahora, la documentación nos habla de que se devuelven muy mermadas. Si por el contrario es declarado reo, esos bienes son absolutamente privativos de la Inquisición. Esto con respecto a... Por tanto, es interesante decir que estos familiares estaban muy interesados y eran muy celosos de sus convecinos porque sabían que eso generaba también pingües beneficios, ¿no? Entre los pliegues de la ansiedad, la psicosis colectiva y la purga de las culpas comunitarias encuentra buen acomodo la codicia. Tanto Eco llama síndrome de la sospecha a la continua atribución de malas intenciones. Una patología que carcome la salud mental y colectiva. A la duda racional le sustituye la suspicacia enfermiza, ponzoña que crea adicción y se contagia con rapidez. En los comportamientos colectivos humanos opera no solamente la racionalidad, sino principalmente la dinámica de grupo. Entonces, si la dinámica de grupo en ese momento es reaccionar ante una agresión, es castigar al enemigo, es vencer una frustración colectiva, utilizamos los sentimientos y el corazón como mecanismos para convencernos de algo que necesitamos para realizar esa práctica colectiva que en otros contextos no realizaríamos. En tiempos de crisis aumenta el recelo, y quien de todo desconfía siempre encuentra refrendo en la realidad. Ya está el terreno abonado para los chivos, la caza de brujas, los exterminios. Toda proyección es boceto de un delirio que se vuelve irreversible según avanza. Cuando tú odias a una persona o le tienes como enemigo, cualquier cosita te legitima para creer eso que en otras circunstancias tú no creerías. Es decir, la credulidad está ligada a que queremos creerlo, sentimos creerlo y necesitamos creerlo. Y por lo tanto, además, como son sentimientos grupales, la razón opera a niveles mínimos. El testigo señala que el mecanismo del chivo para justificarse vuelve a tomar una parte por el todo. Finales del siglo XIX y principios del XX, hace apenas 100 años, la ola de antisemitismo que recorre Francia estallará en Alemania. ¿Por qué los judíos y por qué no otro colectivo? ¿Por qué no otra agrupación humana? Por dos razones. Primera, porque los judíos son inmigrantes, por lo tanto son más débiles. Y en segundo lugar, porque los judíos no son parte de la mayoría, tienen otra religión. En algunos casos conservan su lengua, sus costumbres. Creer en historias inventadas sobre judíos que se comían a niños, judíos que realizaban ritos inversos por los cuales sacrificaban niños gentiles, etc. A lo largo de toda la historia, a través de la diáspora, se le han aplicado historias falsas y se han aplicado argumentos erróneos. Por ejemplo, se decía que los judíos se habían beneficiado económicamente de una situación determinada. Los protocolos de los sabios de Sion funcionan como una excusa para poder llevar a cabo el mecanismo victimario. Pese a que después se ha demostrado que estos protocolos son una falsificación, esto no ha servido de nada. Se ha seguido pensando que si es una falsificación, es porque han podido falsificar algo que sí que existe. ¿Dónde? En algún lado.
Es el altar de sacrificios de Ulaca, donde los bretones pues, practicaban sacrificios de animales e incluso humanos. Pero bueno, está bien atestiguado en la práctica de sacrificios humanos. Lo único que evidentemente solo se daba en situaciones muy especiales. Y en estos canales que caen desde el altar, pues se ve que por ahí servían para la sangre, para que corriera la sangre de las víctimas. Está aquí abajo. En nuestra vida actual no tenemos esos sacerdotes sacrificadores, pero sí hay ciertos individuos que conocen, saben muy bien cómo funciona este mecanismo y lo aplican con frialdad enorme. Estos individuos son inquietantes porque presentan frecuentemente perfiles de psicopatía, lo que los psicólogos llamamos personalidades psicopáticas. Individuos muy fríos, muy implacables, terriblemente seductores, con una imagen pública excelente, pero que cuando algo les estorba o cuando ven que la situación se les va de las manos, conocen muy bien cómo hacer para que uno de los miembros del grupo pague con su sangre. Se busca las cosquillas para que exploten y de esta manera esa desestabilización emocional les lleve a una imagen pública de ser personas conflictivas, personalidades difíciles, ¿verdad? Todo esto es falso, no es más que un artefacto que se crea por parte de ciertos individuos interesados en presentar a la víctima como merecedora de todo lo que le va a ocurrir. Al principio, digamos, del proceso, cuando la víctima tiene ese sentimiento de culpa, la víctima cree que se merece ese trato, porque está totalmente desorientada. Beatriz Alcaide ayuda a quienes tratan de superar una situación de acoso laboral, escolar o familiar. Llega un momento en que sufre un tal bloqueo que, vamos, está convencidísima de que se lo merece y de que es culpable. Y eso es fácil si el acosador conoce los puntos débiles de la víctima, los que le situarán ante el descrédito social. Los oídos adecuados y el boca a boca hacen el resto. El prejuicio sabe disfrazarse de innovación y se adapta a cada época. En el ámbito del mobbing ocurre un fenómeno terrible que se llama en psicología social el error fundamental o error básico de atribución, que es la tendencia que tenemos como seres humanos a atribuir a las víctimas de cualquier problema de maltrato rasgos, disposiciones, actitudes que explican el por qué está siendo victimizada. Esto es un fenómeno óptico, un mecanismo de defensa, no hay tal cosa, pero tendemos a ver en las víctimas su propia responsabilidad, de tal manera que es muy difícil la solidaridad, el ponerse del lado de una víctima cuando uno piensa que algo habrá hecho, ese famoso algo habrá hecho que acompaña a las víctimas de acoso. Por otro lado, existe el fenómeno de la profecía autocumplida, por el cual la proyección de una actitud sobre alguien hace que este alguien confirme a su vez con su conducta esta actitud. Para que funcione bien engrasado el mecanismo de chivo expiatorio se requiere del mito, la versión mítica que es que la víctima merece lo que le estamos haciendo. Uno de los fenómenos extraños que estamos acostumbrados a ver en torno a los casos de acoso es el fenómeno que hace que el agresor se declara víctima de su víctima. Siempre que hay un caso de acoso, otro anterior, lo que llamamos cadáveres en el armario. ¿Debido a qué? Debido a que el patrón recurrente, el patrón que se repite siempre no es la víctima. La víctima desaparece y vendrá otra víctima. Pero sigue el acosador que, a base de refinar su comportamiento, repite esa conducta una y otra vez, más impunemente. Parar los pies al acosador significa imputarle su comportamiento como un comportamiento inaceptable. Por tanto, todas esas versiones que a veces los que acosan quieren presentar como justificativas de su maltrato, de su violencia psicológica, hay que rebatirlas per se. Imposible cuantificar el dolor causado por esta vieja práctica. El chivo, inocente o no más culpable que el resto, sufre los golpes físicos, los psicológicos, la tortura de la expulsión y el aislamiento. Las consecuencias son muy negativas, ¿verdad? Porque puede conllevar pues, la pérdida de identidad, depresiones muy profundas y el aislamiento social y familiar. Sabemos que es una de las causas principales del suicidio. Ahora mismo ya se considera un delito el mobbing tanto familiar como laboral en el código penal, ya está tipificado, ¿verdad? Pero claro, es tan difícil de probar un maltrato psicológico, primero porque la persona perversa, el verdugo, ¿verdad?,
Son personas que tienen un gran carisma en el sentido de que claro, tienen un grado de psicopatía bastante alto. Y les resulta muy fácil el hacer teatro y el caer muy bien a los demás. Realmente es muy difícil detener los casos de linchamientos grupales. Intentar ponerse del lado de la víctima en un proceso de chivo expiatorio equivale al riesgo de terminar siéndolo uno mismo. La dinámica de grupo, el empeño colectivo de ir en una dirección, se convierte en una presión psicológica muy difícil de enfrentar individualmente. Hay que llamar héroe a la persona que se atreve a solidarizarse con alguien que está siendo linchado mediante el mecanismo del chivo expiatorio. El linchamiento es el punto final de la persecución. Una persecución solo terminará bien cuando exista el linchamiento. En Estados Unidos, durante muchísimo tiempo, se linchaba a los negros como una consecuencia de un señalamiento. Se había producido un robo, se había producido un asesinato, e inmediatamente los más débiles, si no se conocía el autor, obviamente, los más débiles eran los señalados. Había un proceso de seguimiento en el cual participaba la policía y los linchamientos públicos en la plaza pública eran una satisfacción inmensa. En España también, hasta hace poco, hasta el siglo XX, se han realizado ajusticiamientos públicos. El ajusticiamiento es una forma de linchamiento, digamos, legitimada por el poder. Se han producido y la gente, los vecinos, han ido a ver cómo se asesinaba a una persona entre grandes sufrimientos. Pensemos en los rumores, pensemos en cuando un grupo habla mal de alguien. El cotilleo produce un placer tan inmenso que nosotros como grupo experimentamos el mismo placer, el mismo aumento de poder sobre aquel que queda excluido del grupo que experimentan los hombres en la muta de caza, cuando nos convertimos de un grupo social en un grupo cazador. Esto pertenece a nuestro pasado antropológico de cazadores. Hoy, en el cual la caza ya no tiene ninguna función económica, ninguna función de alimentación, sigue existiendo, la gente sigue gastándose muchísimo dinero, solo por el placer de señalar a la presa, perseguirla, cercarla, rodearla y abatirla. Ese placer es un placer inmenso y es el placer del cotilleo, que al fin y al cabo es un linchamiento. Cuando un chivo expiatorio está siendo linchado, eso conviene muy mucho porque mantiene la atención dispersa. Los que están viendo ese proceso de violencia verbal y psicológica ya no piensan en otra cosa, se focaliza la atención. Eso conviene a muchas personas que lanzan estos procesos como cortinas de humo. Cárceles en todo el mundo han estado llenas sobre todo de gente que pertenecía a las clases más pobres, los ignorantes, los débiles. En ese sentido, hay una definición de ladrón como aquella persona que no sabe robar. Las cárceles están llenas de gente que no sabe robar. En tal sentido, cuando hay un proceso como el que nos encontramos en la actualidad, es necesario que la población sea instruida, en cierto modo, es necesario que los niños sean educados en que la tendencia natural es castigar al débil, es castigar a la persona que no tiene defensa. Es necesario, por lo tanto, que la gente sepa que existe una tendencia dentro de nosotros a redirigir la agresividad, que no podemos dirigir contra los verdaderos culpables, redirigirla contra los más débiles. Porque la tendencia a transformar a un simple presunto en culpable es una tendencia implícita en la naturaleza humana. La tendencia a transformar a un sospechoso en culpable es una tendencia profundamente arraigada en esa naturaleza humana. En tal sentido sí que creo que es posible limitar los males del chivo expiatorio mediante el conocimiento, mediante la educación en la infancia y mediante la ilustración.